acompañarnos, todos y todas. Como ven, va a ser en petit comité el asunto, como bien mencionaba Mario hace un momentito. Pero eso no resta que estemos muy contentos de recibir aquí a estas personalidades del teatro que nos van a presentar el libro El Teatro 3 de Mario Ficacci, una serie de libros que hasta ahorita nos va cerrando con este precioso ejemplar, en el que se da cuenta de que el teatro indudablemente es un arte y es un fenómeno que se comparte, es un fenómeno colectivo. Me queda claro al pasar mi mirada por las páginas de este libro que una frasecilla que algunos maestros me planteaban, que trataban de colocar al teatro como un fenómeno artesanal, una cosa que se pasa de maestro a alumno, una cosa que se pasa entre compañeros actores y actrices, una cosa que se pasa entre escenario y público. Y Mario nos da cuenta de ese fenómeno justo acá al repasar su historia de 50 años en el teatro, transitando ese fenómeno precisamente de la mano de personalidades y, por qué no, personajes que se aparecen justo aquí a través de la memoria. Para presentar el libro tenemos por supuesto al doctor Mario Ficacci acá. Contamos también acá con Raúl Adalid y Patricia Chabel, nos darán sus perspectivas respecto de este libro, cada uno desde su especialidad. Patricia, investigadora del CITRU, también quien escribió una magistral introducción para este libro, y Raúl, quien también da cuenta de la experiencia que es transitar por el teatro desde los escenarios y por supuesto también transitar por la actuación a través de la pantalla, como nos ha dado ya mucha muestra en su extensa trayectoria. Así que, sin más preámbulo, comenzaremos con Patricia para empezar a hablar de este bellísimo libro. Bueno, buenas noches, gracias por darse su tiempo para estar con nosotros, muchas gracias. Había comentado con Raúl cómo este libro se llama la introducción, el estudio introductorio que hago, Mario Ficacci, la herencia del teatro social, y en el tour de presentaciones que hemos tenido gana mucho la cuestión de que son 50 años de actividad escénica de Mario Ficacci. Entonces nos vamos, todos los que han, los lugares donde hemos presentado, se van a la cuestión del festejo, lo cual es muy bueno, es lo primero que tenemos que hacer, damos cuenta de nuestra existencia cada vez que rompemos con el cotidiano y exaltamos que seguimos aquí. Entonces, pues eso lo celebro. Pero cuando Mario me invitó, y por eso la promoción de esta presentación, cuando Mario me invitó, es una provocación pensar qué sucede en una trayectoria de 50 años en el teatro en México, ¿no? Y ahí este hecho me ancló para ver cómo una trayectoria, cualquier persona, cualquiera de nosotros, que nos desarrollemos en el ámbito que nos desarrollemos, estamos dando cuenta del momento histórico que nos tocó vivir, de las circunstancias y las posibilidades a través de las cuales podemos hacer nuestras actividades. Es muy distinto, no sé, el mundo de la abogacía, el mundo de las profesiones liberales. La actuación también es una profesión liberal. Pero comparado con el médico, con el arquitecto, el ingeniero, pues nos vamos a encontrar que es un mundo bastante estructurado, que es como previsible qué es lo que va a suceder en la trayectoria de aquellos profesionales. No es el caso de los que se dedican a las artes, a ninguna de las artes, y menos en el caso de las artes escénicas. Las artes escénicas lo podemos considerar así como está la realidad social toda, y luego viene el arte como una escapa de la realidad social, y luego viene la música que vemos que tiene una penetración impresionante
arte, y las artes plásticas, en la escritura, y las artes escénicas. Y así se va diluyendo hasta que llegamos a una actividad que es así, el punto de la vida, ¿no? Hablamos del teatro, pero todavía nos podemos ir hasta la danza, ¿no? La danza de veras es así, estamos frente al sacerdote con su piel que está danzando, estamos en lo más micro, ¿no? De la representación de la existencia. Entonces ahí fue donde yo me anclé para ver cómo se lleva, cuál es el espacio de posibles para que alguien lleve una trayectoria de teatro en México. Y en este caso, pues Mario Micacci nos deja ver cómo él empieza con la actuación, se va a ir ampliando a la dirección, a la dramaturgia, y así se va ampliando su espectro, y eso también nos está diciendo para los jóvenes qué es dedicarse al teatro. Habrá quien piensa que se puede dedicar exclusivamente a estar en escena. Les quiero comentar aquí que solamente un maestro, que coincidimos los tres, me habló en la facultad de que no todo el tiempo se está en escena, que se tenía que ver que esta es una profesión donde estamos multiempleados, ¿no? Y este maestro es José Luis Ibáñez. Nos dijo, piensen cuánto tiempo del año sí están en escena y qué van a hacer en demás tiempo. Bueno, ese demás tiempo es lo que Mario Micacci hace de esta cuestión de su trayectoria en el teatro. Primero lo vamos a ver vincularse a lo que es el Teatro Universitario de la UNAM. Vamos a ver que es de los primeros que tiene contacto con el exilio de los artistas latinoamericanos que vienen por efecto de las dictaduras en el Cono Sur, y ya ahí él se va a encontrar con el tipo de teatro que va a hacer, que es un teatro de tendencia social, de herencia social, un teatro político. Para algunos dirán que es un teatro panfletario de propaganda política, pero es este teatro que viene del Cono Sur, muy influido por el triunfo de la Revolución Cubana, por el 68, y llega a México, y es México de los 70s que estamos viviendo los efectos del desarrollo estabilizador, pero también esta voz que clama, la voz de los jóvenes que clama y que exige espacios. Es el México que nos vamos a encontrar, y es un México totalmente autoritario. Es el momento más vertical en nuestro país, y sin embargo pues tiene una doble vía, ¿no? Mientras eso sucede al interior, venimos del 68, venimos del 71, la represión del 71, y abre las puertas al exilio latinoamericano, y ahí vamos a encontrar que da este pequeño pliegue para abrir el espacio a la reflexión política. ¿Qué decían los latinoamericanos? Bueno, es el imperialismo yanqui, vienen de los golpes de Estado, todos acompañados por una influencia de Estados Unidos, avalando esos golpes de Estado, incluso promoviendo e incluyendo en ellos, y vienen y se encuentran aquí en el espacio de la UNAM, y es un espacio de completa libertad lo que van a encontrar, pero debemos de pensar en el teatro y su repercusión, pues es mínima, ¿de acuerdo? Entonces se queda así como un pliegue de desfogue, de reflexión sobre el acontecer político en los países latinoamericanos. Ahí lo vamos a tener, y Mario se vincula con ese tipo de teatro. Se va a encontrar con ellos, primero siendo parte del grupo Ergónico, con, ¿cómo se llama? Juan Carlos Oviedo. Con Juan Carlos Oviedo, y posteriormente vinculándose con Edgar Poe, ¿no? Entra como actor invitado y ya se vuelve su actor residente, y ya después se vuelve parte de la escisión del grupo del Teatro del Galpón con Blas Baidot y Raquel Seoane, y forman algo que vamos a tomar también del teatro latinoamericano, la noción de autonomía, de independencia, y se preocupan en formar
su propia base material para desarrollar su trabajo. Eso es como un caso excepcional en México. Si nosotros revisamos, son pocas las agrupaciones artísticas que cuentan con una trayectoria de más de 40 años. ¿Por qué? Porque el Estado era todo, de verdad, ¿no? Ese todo lo va a nombrar el maestro Armando, el doctor Armando Partida, lo va a nombrar como un momento de gloria del teatro en México. Y sí, lo vamos a encontrar ahí. Había ese pequeño espacio para ciertas artes. En este caso estamos hablando del teatro. Es algo que no vamos a encontrar en la música. Si nosotros vemos la trayectoria de la música en México, la música popular es la balada romántica, ¿no? Y el rock en nuestro idioma, pues va en contra, lo vamos a ver muy avanzado, el liberalismo, ¿no? Ya después de los 80 se empieza a reconocer. Toda esa música se desarrolló así en los márgenes, les quiero decir. Y entonces hoy hay un ejercicio de recapturar ese rock, esa música nacional con la trayectoria de los que integraron el movimiento rupestre. Ahí hoy apenas se está recuperando. Y lo vamos a tener, por ejemplo, con Rodrigo González, ¿no? El Aragán, si se dan cuenta, pues da cuenta de una sociedad joven, de clase media, de carácter urbano, pero con cierta matiz crítico. Bueno, pero se desarrollaron, como les digo, en los márgenes. El teatro no, el teatro fue acogido por la UNAM, se desarrolló en el centro de la UNAM, y ya de ahí Blas y Raquel Seoane se preguntan cómo vamos a estar vendiendo servicios al Estado, y se preocupan en formar Contigo América. Y ahí Mario es uno de los fundadores, y eso es un relato épico. Decimos, hay un teatro, pero debemos de ver, no valoramos suficiente lo que cuesta mantener una sala teatral, acoger a quienes hacen su ópera prima, a quienes tienen el compromiso de explorar, innovar, etcétera. Pues esos son lo que representan las salas teatrales para la gente que se va incorporando a hacer teatro. Y ese es el espacio de posibles que nos muestra una trayectoria, la trayectoria de Mario Micachi. Después lo vamos a ver, actualmente lo toman todos estos que ya hicimos del sur, en el Teatro del Cerrito, en un teatro en Ciudad de Nezahualcóyotl. Hay gente haciendo teatro que se identifica con la trayectoria de Mario Micachi por ese espacio de libertad y por ese ejercicio de decir, yo pienso esto y pues lo emito tal como yo lo estoy presenciando. Lo vamos a ver en su devenir en el Teatro de México y también en su escritura dramática. También tiene un tinte social. Pues es lo que es la invitación que hice para dialogar con alguien que se ha encargado de hacer la memoria del teatro, que tiene muy buena pluma, que se lee muy fácil, como es Raúl Adalid. No, pues es que les decía que es un magnífico prólogo para iniciar el cómo veo yo este libro de Mario Micachi, ¿no? Que para mí es como un periplo, un viaje que nos va llevando, ¿no? De su mano por instantes, por detalles, por anécdotas, por gente muy querida, que va uno pasando las hojas de este libro y se encuentra uno con la voz de maestros, de actores que uno conoció, de teatros que incluso ya muchos de ellos ya no existen o están cerrados, lamentablemente, por una época teatral maravillosa de esos años 70, de la mitad de los 70, cuando Mario descubre ahora sí que la magia del teatro en aquella obra de Juan José Gurrola, La noche de los asesinos, de José Triana, un texto cubano, un gran dramaturgo cubano, dirigida por este hombre mito, ¿no? Del teatro, Juan José Gurrola, que rompía con todas las reglas
y con 3 actores maravillosos, ¿no?, que impactan a Mario y que lo hacen decir: yo quiero estar aquí, en la duela, en el escenario, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que le pasa al que va a ser futuro actor? Que cuando recibe el llamado de este lugar, siente que todos sus duendes se despiertan y le dicen: súbete al escenario. Y esos 3 actores eran Roberto Dumont, argentino, un gran actor de teatro, de cine; Betty Sheridan, otra grandísima actriz, y Marta Berlusco, ella sí con vida, por fortuna, una gran actriz. Y estos 3 actores cautivan a Mario para decidirse a ser intérprete teatral y entrar a este mundo que nos narra Patti también, de esta incertidumbre, ¿no?, de lo que es el juego teatral, que nos llama pero no nos dice de qué se van a tratar todos estos secretos que vamos a vivir, porque el teatro pues es abrir las compuertas del ser humano y conocer lo que es la vida, que es al final de cuentas. Para mí, no soy muy amante de las definiciones, pero la máxima que escuché acerca de qué es el teatro, se le escuché a Juan José Arreola, y que un día ha robado, como solía él entrar en esos grandes paroxismos emocionales de delirio. Dijo: el teatro es la vida. Y yo me quedé con esa definición, ¿no? Y para Mario Ficacci, yo me imagino que cuando decidió escribir todas estas memorias, todos estos recuerdos, que como él dice, se plasman en desorden en el libro, porque así es la memoria, nos llega, ¿no? Nos llega y de repente nos acordamos de fulana, de fulano, de aquel beso que te diste en esa calle, y de repente entra el recuerdo loco que no tiene nada que ver de un vendedor de jícamas que de chiquillo le comprabas, o de membrillos, o cuando fuiste de viaje a Uruapan. Así es la memoria, ¿no? Es un viaje instantáneo que nos asalta. Y tiene la gran virtud, Mario, él dice que plasma esto en desorden, pero sí de darle un cauce muy, muy hermoso y muy de orden, en que lo va uno llevando por distintos kilómetros y distintas estaciones por una carretera que, como suelen ser los viajes, de repente esa carretera es soleada, de repente le cae la tarde, la noche, o las campanas, ¿no?, rememorantes de López Velarde, Jerez, Zacatecas, ¿no? Eso es el libro de Mario Ficacci. A mí me llevó de la mano, como les digo, por un periplo, y cada vez que cerraba el libro, cada vez que terminaba esa sesión, me preguntaba cosas, me venían recuerdos de muertos, de amores pasados, de teatros, de ilusiones, de esperanzas, porque el libro está cargado de ilusiones de un joven que inicia, ¿no?, con su sueño de ser actor, y cómo este sueño se va dando poco a poco. Y como decía Mario antes de empezar esta reunión con ustedes, empecé tan joven que yo empecé conociendo personalidades y calladito las conocía, porque era el tiempo en que había que recibir, conocer lo que esas gentes decían, hablaban, y uno es tan joven que lo único que queda uno por hacer es abrir la puerta y recibir. Y ahora pues nos regala Mario este libro de Teatro 3, que yo quisiera leer el 1 y el 2, y termina en un paréntesis de 150 años de conocencias, ¿no? ¿Qué nos sucede? 50 años en la vida de un renacentista, porque aparte Mario, como bien lo describe una de sus amistades que plasma en el libro, lo calificó como un renacentista, porque Mario es actor, dramaturgo, escritor, pintor, dibujante, promotor cultural,
y sabrá Dios cuántas cosas más. Cocino bastante bien. También menciona, y eso es muy bonito, cuando va a ver a un sobrino de él en California, ¿no? Sí. Y le hace una ensalada y el sobrino es chef. Y le dice cuando termina la ensalada: tío, es la ensalada más maravillosa que he comido. Y Mario le responde: es que la hice con el mejor ingrediente. ¿Cuál, tío? Con el ingrediente del amor. Y eso es lo que Mario nos regala en su libro. Yo creo que el libro está teñido de ese gran condimento que es el amor trasladado en letras románticas que nos tocan, como decía Margules, que también lo citas en tu libro, Ludwig Margules, un gran director polaco que llegó a México. Siempre solía decirle al actor cuando no lo convencía: más no te tocas, no te creo nada. Entonces, era tremendo la gente cuando se sometía a un proceso por Ludwig Margules. Yo muy arrobado, porque también, así como Mario y como Patti, me da por la inquietud también de escribir, porque como bien decía José Luis Ibáñez, el actor tiene que descubrir también qué tantas habilidades puede tener para cubrir sus tiempos muertos, ¿no? No es que seamos vagos o holgazanes, pero sí luego pasamos mucho desempleo. Y es terrible, hermano. Hasta que buenamente alguien nos dice: véngase a trabajar, ¿no? Y quise yo regalarle a Mario, a Patti, no es muy largo, ¿no lo echamos? Claro que sí. Porque te lo quiero regalar, Mario, Adelante. que fue lo que me provocó este libro, aparte de lo que ya les dije. Qué bueno que llegaron. Ay, buenas noches, Pedro. No, pues Gracias. bienvenidas, qué bueno que están aquí. Gracias. Y les voy a compartir, no es muy grande, pero es el sentir lo que me provocó Mario con Teatro 3. Mario Ficacci es un homenaje del teatro y para el teatro. Dice Mario Ficacci en letras de Patricia Chavero: nada como compartir lo que se es, lo que se sabe y lo que se tiene, además de lo que se recuerda. El libro, que nace con nombre El Teatro 3, es un revivir la senda que sí se quiere volver a pisar, para que otros la reconozcan y le pongan su nombre, su propio nombre. ¿Cuál es el aporte que dan estas obras para la comprensión de la dinámica del campo teatral?, pregunta Patti Chavero en su brillante ensayo de introducción al libro El Teatro 3, 50 años de conocencias de Mario Ficacci. El autor palpita la vida a través del teatro. Por medio de él se entiende y comprende el camino y comportamiento de los hombres. Nos presenta su propio mirador escénico para compartirlo y que saquemos conclusiones personales. Yo fui el posible lector que Mario se pregunta. Así fui buscado por Patricia Chavero. Siempre las cosas suceden por algo. Los dioses deben estar locos y saben sus porqués. El libro es, como decía Juan José Gurrola a Mario, un soltarse del barandal y arriesgarse, tirándose al vacío, artísticamente hablando. Así el lector se arriesga a vivir la aventura de la imaginación, del sinsentido, vuelta a sentido consciente de la vida. Así lo viví yo. Así me aventuro ahora a decir mi sentimiento hacia mis propias conocencias. Mario Ficacci es un viajante y quizá por eso decidió hacernos deambular por muchos parajes de su libro. Al cerrar cada sesión, uno vive kilómetros de instantes, de minutos que cubren horas de calendarios que nos reflejan la maravillosa odisea de un Ulises sin busca de retorno. Es un perdernos sin anhelar el regreso. Nos hace vivir el viaje para que permanezcamos en él. Nunca un Ítaca, solo el camino. Un futuro actor, escritor, bailarín, dibujante, promotor de la cultura, guarda en un alajero secreto las memorias de su niñez, de su etapa adolescente,
y edad adulta. Algunos las reflexionan o en el momento preciso las reviven. Salen de su escondite y nos las regalan a los curiosos lectores. Son los misterios que los hados guardan sin dar respuesta. Tal es el caso de Mario. El azar de un Héctor le tenía deparado toda una Troya teatral de acontecimientos. Héctor Azar. El libro es una caja enorme de chocolates regalado por Julián Pablo. Es la llamada del teatro por medio de la noche de los asesinos de Triana, donde la Sheridan, Verduzco y Dumont hechizan encanto de sirenas la vocación del futuro Ficacci actor. El autor desacraliza en su honestidad figuras sagradas, como fue su experiencia con Héctor Mendoza. No hay eufemismos en el escritor. El camino es como fue. Eso nos engancha como lectores. Son las delicias de los primeros enamoramientos del juego teatral, como aquellos encantos de las clases de Juan Carlos Ubiedo. Pero el Teatro 3, 50 años de conocencias, es el humor hilarante de la gente de Dionisos. Es la anécdota del director argentino Juan Carlos Ubiedo sirviéndose de la actriz Julia Marichal para pedir a los actores puntualidad y disciplina. Cito textual. Dice el director: les he pedido a todos llegar en hora y no ha sido posible que sean puntuales. Por favor, traduce en el español de los mexicanos lo que te voy a pedir. Diles que lleguen en hora para poder iniciar los ensayos. Julia Marichal: punta de huevones. Dice el maestro que ya ni la chingan llegando a la hora que se les hinchan los huevos. Dile que así no podemos, diles que así no podemos trabajar y ya tenemos el estreno muy cercano. ¿Oyeron, pendejitos? Dice Juan Carlos que hay que chingarle porque de otra forma nos lleva a la chingada. Diles que ahora vayamos al salón y que espero contar con todos a tiempo la próxima vez. A darle pues, cabrones, y que sea la última vez que hacemos este numerito, porque la próxima se van a ganar sus madrazos. El libro es también viajes por Utah, Disneylandia, San Francisco, cuando los Beatles sacaron el disco blanco. Es un brindar con champaña, con Pita Amor, en una noche subyugante de Bar 9. Es recordar al querido José Luis Ibáñez y sus consejos profesionales en un 18 de febrero, día de su cumpleaños. Es sentir a Ofelia Guilmain viviendo a León Felipe y diciendo a un joven Ficacci que es una piedra preciosa. Es oír del Pato Castillo que la profesión de actor es de piernas y nalgas por las largas esperas, al menos en la televisión. Yo agregaría que las del cine también. Por eso Mario con sabiduría prefirió hacer teatro. Es ver, imaginar al señor Teatro Manolo Fábregas en Londres bebiendo coñac, después de una función de Hamlet con Albert Finney en el mítico Teatro Old Vic. Es sentir el talento lúdico de mi querido director Gustavo Torres Cuesta en Radio City, en aquel improvisado teatro en el Jardín del CUT en San Lucas 16. Es vivir que eres un cómplice y admirador de Carlos Monsiváis diciéndote que tienes rostro de lanchero de Acapulco. Pero algo fundamental es que Mario es fundador de un célebre grupo, el Contigo América. Sus 10 años de trabajo en la duela teatral y de gestión de la asociación se plasman en recuerdo a su maestro Blas Braidot y Raquel Seoane. Diao vive como un personaje de los que no usan smoking. 50 años de conocencias es un tributo a la amistad, a los recuerdos, a los amigos a toda prueba. Uno rememora a los suyos como un espejo de contento. Cuando uno los oye, los siente y los vuelve a amar, como
como esos que fueron algo más que un hermano. Gracias, Mario Ficacci, por tanta vida, por tanto teatro, por tanta gente querida que mencionas, por guiar esta nave Argos de tu libro, por aventuras insospechadas que nos hacen reconocer y amar como cualquier desterrado nuestra patria llamada ficción. Esa que es la tierra prometida de todos los que amamos nuestro santuario llamado teatro. Muchos somos tus nuevos amigos después de ofrendar en comunión tu bello texto del Teatro 3, 50 años de conocencias. Al final de cuentas, como digno hijo relativo al dios Marte, nos has encandilado con tu espíritu entusiasta y de enorme generosidad. Esto es mío. Te pido autorización a publicarlo porque es de una belleza. Qué palabras tan bonitas. Lograste. Me toca a mí. Después de estas dos perspectivas, adelante, Me Mario, toca a por mí, favor. emocionado porque se hace la tarea, como dice Patricia Chavero, hay que hacer la tarea. Y parece que leer resulta una tarea lejana para mucha gente. Es una pena. Pero además leer un texto entrañable para mí, para Patricia y ahora para Raúl, y haber hilvanado personajes, anécdotas. Estoy asombrado, estoy agradecido, asombrado. Es hasta gozoso, diría yo. Es de verdad un hecho gozoso que hablen de uno, de lo que uno escribió, y que de pronto tiene este eco, esta repercusión en la sensibilidad de otro actor, de otro hermano de las tablas. Es un bellísimo texto, te lo agradezco. Me queda grande, me queda enormemente grande, pero dicen que ahora se usa así, que el oversize. Entonces, reconozco que este es un texto que releeré y tendré presente, y si me permites publicarlo también, será un honor. Cada vez que hemos hecho una de las presentaciones, cada vez que hemos presentado el libro con diferentes amigos y gente querida de aquí y de allá, como autor veo que me van poniendo espejos, me van diciendo, pues así creo que eres, así creo que me regalas esto o no, así creo que te falta tal cosa, y perdón, pero mi vanidad está de pavo real aquí. Soy un verdadero ente fascinado con lo que se habla de ese Mario Ficacci que descubren en mí y que yo descubro en mí mismo. Y creo que la base de una actitud como la que han descubierto Patricia y Raúl está en esta filosofía de compartir lo que se recuerda, compartir lo que se es, compartir lo que se tiene y compartir lo que se sabe. No es la postura de mucha gente. Cuando Héctor Mendoza nos daba clase, nunca nos daba la fuente de donde tomaba cosas que él nos decía, y que jóvenes sin la bibliografía completa y actualizada pues nos asombraba, pero no nos decía que era el teatro pobre de Jerzy Grotowski. Sí, o el teatro del oprimido de Boal, ¿no?
uno crece y dices, pues mira, son las clases de Héctor Mendoza. No, son las clases del autor Jerzy Grotowski, del autor Alfonso Reyes, del autor de tantos autores que van dejando su impronta, no solamente dentro de obras de teatro, sino como parte de su postura teórica. Y es lo que el maestro Mendoza le hacía falta, porque si él desde siempre nos hubiera dicho, y lean este texto y lean este otro, pues uno se hubiera acercado más a esos autores cuando va uno dando sus primeros pasos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y bueno, pues yo estoy muy contento de esta reunión que dejó de ser petit, que se hace con enorme gusto aquí en estas instalaciones de la Casa de Cultura Juan Rulfo. Y aquí les voy a decir un chisme. Compré hace 16 años ya el departamento donde vivió Juan Rulfo, y es donde yo vivo, donde tienen ustedes su casa, el departamento donde vivió Clarita y sus hijos Juan Pablo y Juan Emilio, me parece que es el premiado ahora cineasta Juan Carlos. Vivo ahí. Y entonces mucha gente me dice, ¿y sientes la vibración? Y se van a reír de mí, pero yo tengo un nicho especial, con una máquina de escribir antigua, bueno, del principio del siglo, sí, antigua ya, y una foto de él, la foto de La Vista, de Paulina La Vista, donde él está por encender su millonésimo cigarro, y en una actitud de reflexión sobre, sí, me voy a morir porque estoy fumando, pero qué rico. Sarita Montiel nos diría, fumar es un placer. Y esa foto tiene todo eso, en serio, porque era un hombre secón. Su hijo me lo confirmó. Breve, tan breve como su propia gran obra. Y estar aquí hoy en la Casa de Cultura Juan Rulfo es una emoción doble, es una emoción doble. Voy a volver ahora a mi departamento y le voy a decir a la foto, estuve hablando de ti, estuve diciendo cosas de ti, Juan Rulfo, me sigues enseñando. Cuando estuvo su hijo en la casa, Juan Pablo, el arquitecto, me dijo, aquí es donde dormía mi papá, aquí es donde dormíamos nosotros, aquí teníamos nuestra televisión. Claro que no coincide con donde yo tengo la televisión o donde yo duermo, pero una cosa fue muy interesante, porque hay una esquina con dos, es un departamento viejo de 1938, ahí vivió Rulfo del 63 al 68, vivió ahí y ahí escribió parte de sus obras, y hay una esquina que es ventana y ventana, entonces hay luz a fuerzas. Y entonces Juan Pablo me dijo, ahí donde tienes tu escritorio, ahí escribía mi papá. O sea que coincidimos, seguramente por la vibra. Coincidimos en que en ese lugar es un lugar de trabajo, porque coinciden esas dos ventanas. Bueno, ya hablé, y ya ustedes han escuchado a Patricia, a Raúl, y a mí me gustaría, como lo he dicho en cada una de las presentaciones, en darle un reconocimiento a Patricia Chavero con mi sincero agradecimiento por haber contribuido con su presencia y talento
en la celebración de 50 años de trayectoria, de mis 50 años de trayectoria en el medio cultural mexicano. Con mucho cariño. Este se lo debo porque fue el de Acapulco, que se me olvidó y no te lo ya daba, así que ya tienes dos. Tienes varios. Este es para Edgar Béjar, por lo mismo, haber contribuido con su presencia y talento en la celebración de mis 50 años de trayectoria en el medio cultural mexicano. Con muchísimo gusto por el gran descubrimiento que me ha permitido hacer ahora de su pluma y de su sensibilidad a Raúl Adalid por haber contribuido con su presencia, talento y sensibilidad, tendría que poner aquí, en la celebración de mis 50 años de trayectoria. Y a ustedes ofrecerles mi libro al precio que ustedes quieran. Al precio que ustedes quieran, si les interesa, decirme, pues solamente traigo 20 pesos. Usted sabe si me lo dan. El libro cuesta 200 pesos, pero si les interesa, me dará mucho gusto agradecerles su presencia y que se lleven este libro por lo que ustedes quieran. O sea, como decía Monsiváis también, siempre lo repito, Monsiváis decía, después de una conferencia, de una plática, decía, una preguntita por el amor de Dios. Y si algo queda claro, y lo digo con el corazoncito apapachado después de escucharles a los tres, es que este libro, al que ya Raúl llamó una cajita de chocolates, que ahora lo voy a ver así desde hoy, está escrito de forma generosa por un hombre generoso que regala sus palabras y sus experiencias. Entonces creo que sería bastante congruente que hoy le regalemos unas palabras también de aquel lado para acá, a ver qué pasa. ¿Sas? Adelante con o sin cubrebocas. Era lo que le iba a decir. Sí. Ay, gracias, mi gente. Antes que nada, muchas gracias por compartirnos todo esto. La verdad, para ser honesto y sincero, venía cercano a otro asunto, pero me atrajo mucho la Casa de Cultura porque conozco aquí la historia, porque en algún momento estuve de aquel lado donde ustedes están presentes. Y la verdad es de que a veces, lo digo con nostalgia, quisiera yo ver los escenarios repletos de gente, en el teatro y en los eventos culturales. Muchas felicidades por su trayectoria. Y nada más tenía una duda, porque disculpen que llegue tarde, igual y lo mencionaron, pero no me quiero quedar con esa duda. ¿Por qué el número 3? Bueno, porque hay el primero siempre es así como el primer hijo que siempre nos deslumbra y decimos, ese es el más querido y todo así, pero hay otras letras que están diciendo, ¿por qué yo no? Yo quiero estar ahí también. En el libro El Teatro, que no le puse el número 1 porque no creí que iba a haber un segundo o un tercero. En el libro El Teatro hay ensayos, hay obras de teatro, hay greguerías y hay evocaciones. Es un poliabanico, un abanico muy abierto de creación literaria de un iniciado en las letras. Y ese libro, El Teatro, dio la pauta a que en las presentaciones se hicieron 12 presentaciones de ese libro. Llegué a llevarlo a Mérida, a Ciudad Victoria, a Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta. O sea, ustedes dirán, no fue nadie. Pues fue porque llegaron alumnos de una escuela a Puerto Vallarta. Es que yo de verdad digo, ir a Puerto Vallarta a presentar un libro debe ser rarísimo, pero en fin, ahí se lo dejo de tarea, maestro. Entonces el libro 2 contiene 17 obras de teatro
incluyendo 5 de una pentalogía de la violencia, porque mi reflexión personal sobre la violencia que venimos viviendo desde hace 20 años, quizá más, nace detrás de los muros de un departamento, de un cuarto de azotea o de una casa de Polanco. La violencia intrafamiliar, es mi punto de vista, es la que se desenvuelve, se desarrolla y hace erupción. Entonces 5 obras escribí sobre la violencia y después escribí una que me duele enormemente todavía cuando la leo y cuando la veo en escena, que se llama La Humareda. La Humareda es mi reflexión sobre el enorme crimen de la desaparición forzada de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Es un poema dramático que se ha llevado a escena. Entonces, eso pasa con el Teatro 2 y luego viene el Teatro 3, que son evocaciones y es un estudio que ya quisieran muchos autores tener el lujo de ser auscultado, de ser visto detrás de un microscopio para decir, esto es este fulano de tal que se llama Mario Ficacci, porque Patricia es una profesional de su trabajo, de la investigación, y ha hecho una disección, un trabajo finísimo de encontrar por qué el de la voz se identifica con el teatro social, con la herencia que ella ha calificado de un teatro comprometido. Entonces, esos son los 1, 2 y 3 que paso tan chévere, López Tazo, Prado, ¿no? Pérez Prado. Entonces, va en serio, ¿eh? Si traes un billete de más y lo quieres dejar aquí, te llevas mi libro 3. Y lo mismo les digo a todos ustedes. Yo tengo una pregunta. Llegó a mis manos el libro, lo leí y debo confesar que nunca empiezo por las introducciones, perdón Patricia, porque me gusta llegar con inocencia a la lectura, ¿no? Sobre todo en temas como el teatro, del cual pues no es mi disciplina como tal. Empecé a leerlo y al terminar la parte que no es la introducción, lo que llegó a mi mente es la memoria contra el olvido. Era lo que resonaba en mí. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo entiendes la memoria? Para ti, ¿qué es esa memoria y por qué es importante contra el olvido? Luego, perdón, voy a hilar mis 2 preguntas porque creo que quizá por ahí va el asunto completo del libro. Luego leí la introducción, me hizo mucho sentido, releí una vez más la parte que no era introductoria y entonces me hace sentido la segunda pregunta, que es, tras este análisis de 50 años del teatro, ¿cuál es el diagnóstico del teatro en México actualmente y cuál es su papel ante un México azotado por la violencia, por temas muy urgentes que atender? Entiendo que la cultura es elemental, una piedra angular de transformación, si no de transformación al menos de alivio. ¿Cómo entiendes ese teatro en México hoy en día? La segunda pregunta daría para un encuentro de una conferencia, de un encuentro de varias voces, porque tocaste una de las cosas que más nos afecta a los trabajadores de la cultura no vista nada más a través de la máscara del actor. Y es complicado darte una respuesta contundente, porque cada uno de nosotros tendrá su propia visión sobre todo lo que significa las artes plásticas, la política cultural, y la música, la poesía,
la literatura, el teatro, la danza, la ópera. Podemos en estos minutos robarles más tiempo a ustedes como para hacer una disección de estos temas. Yo te diría que te lo debo y que es muy interesante que estés preocupado por 50 años de lo que ha venido pasando y del futuro, fíjate nada más. Pero yo crecí en el teatro de grupo. Patricia Chavero menciona que fui parte de un grupo que se llamó Ergónico, de un argentino, Juan Carlos Ubieto. Fue mi primer acercamiento a un grupo, no un grupo de trabajo, porque yo soy contador público, ni modo. No lo volveré a hacer, como dicen los poetas, no lo volveré a hacer. Me ha ayudado, por supuesto, yo no reniego de mi preparación universitaria y de mis amigos y compañeros de butaca y de, bueno, no de butaca, de pupitre, pero mi primer acercamiento al teatro fue ya dentro de un grupo, y del Ergónico paso a ser parte de la compañía de teatro, de la compañía de actores de la Casa del Lago de la UNAM. Otro grupo que pretendía ser un grupo formal y no lo fue. El director Benjamín Villanueva me enseñó, porque también con las conductas negativas se aprende, y cuando un director no asiste a los ensayos también aprendemos, no es así. Pero después paso a formar parte de los alumnos de José Luis Ibáñez, y si el dedo en la llaga lo mencionaba todos los días en todas las clases, era la disciplina, la responsabilidad, cumplir con el compromiso que haces con los compañeros que van a estar contigo en la escena y con el espectador. ¿Para qué estás llegando tarde, incumpliendo tu compromiso con los que van a estar contigo y con los que quieren verte? No sirves. Tremendo. Cuando se lo decía a alguien, sube al escenario, yo, ay no, espérese maestro, yo todavía no. Y le decía, ¿cómo? Te estoy dando la oportunidad de tu sueño, súbete al escenario, no estás aquí para aprender eso, a ver, súbete. Ay no, maestro, yo no. Soy gente de grupo, me gusta formar equipos, me gusta compartir con otros el trabajo. Y la pregunta de los 50 años tendría que ver quizá con eso, pensar y trabajar con los otros. Desde hace 50 años lo descubrí. El pintor puede estar metido en una cabañita y tener un lienzo y hacer sus cosas. Podría estar solo. Pero lo que nos enseñaron los muralistas es que el trabajo de la pintura también se puede hacer de forma colectiva. Enseñanzas continuas de trabajo compartido. Eso te diría yo que forma parte de mi esencia y de lo que siempre quiero proyectar hacia la gente que se acerca conmigo. ¿Por qué olvido contra memoria? Porque es riquísimo releerte. Hay autores que prefieren no hacerlo, no sé si te pasa. Hay autores que prefieren no leerse a sí mismos, y yo a veces me descubro releyéndome y decir, sí, es cierto, aquello me pasó, y debo de continuar ese pedacito que escribí por acá. Hice un viaje a Italia de 4 meses para encontrar raíces de quiénes son los Ficacci, porque siempre suena raro, ¿no? Ficacci, pues ¿de dónde es eso?
Mi familia es tabasqueña, pero alguien me susurró al oído diciéndome, Giuseppe Garibaldi, italiano, el que unifica a Italia, vino a América y ayudó a la independencia y a las revoluciones latinoamericanas y llegó a Tabasco. Y ahí se quedó alguien, un Ficachi. Y ese canijo Ficachi empezó a hacer ya la dinastía de los Ficachi. Entonces me fui a Italia a buscarlo, a buscar la lista de los 1000, porque hay una lista de aquellos que vinieron con Giuseppe Garibaldi, que no solamente es una plaza de mariachis, es un gran hombre, un hombre muy interesante. Y me descubrí entre los italianos, aprendiendo italiano y hablando de cosas, de personas y de ideas con los italianos. Y se descubre uno. Entonces ahí también está una forma de olvido, memoria, encontrarte con los que pudieron haber sido tus parientes en algún momento. Sí los encontré alguno dedicado a cosechar aceitunas. ¿Sí? Bueno, pero se ha alargado esto y me da mucho gusto que ¿hay alguna, tienes algún interés en preguntar? No. ¿Eres mimo? Porque todo es... No. Señora, por favor. Bueno, yo soy Valentina Castro. Tengo 70 años en la danza, poquito más. Lo primero que hice como bailarina, era muy jovencita, es participar en El sueño de una noche de verano que se estrenó en Bellas Artes. José Solé, 1969. Entonces, el teatro y la danza tienen muchísimas cosas que han, digamos, hermanado y que han vivido en México también, cómo hacer teatro, cómo hacer danza. Yo viví toda la época de la danza mexicana con Miguel Covarrubias, con todo lo que se hizo, y luego he hecho danza contemporánea. Pero ya después de 70 años me ha dado por escribir. Ella me cachó aquí en el parque escribiendo, porque los recuerdos, como usted dice, son parte de la vida y hay que dejar un testimonio. Y por eso me interesa su libro. Y si dice que puede comprarlo a cualquier precio, pues yo le compro en 250 pesos. ¡Ay, Dios mío! Sí, muy bien. Porque le digo, la danza y el teatro han estado muy juntos, podríamos decir. Comparten los mismos problemas. La danza contemporánea y el teatro, pues también. Entonces, bueno, pues quiero saber qué cosa dice. Pues señora, el primero de los libros se va. Y le voy a decir una cosa. Dando. Exacto. Le voy a decir una cosa. Tiene usted derecho a regalar otro. ¡Ay, qué maravilla! Señale usted a alguien y se lo regala a usted. Sí. Pues yo acabo de publicar un libro que se llama Danza para la Libertad, porque es para todo el mundo, porque yo pienso, bueno, yo estudié en una escuela, en varias escuelas, y he conocido muchas técnicas de danza contemporánea, pero he pasado, digamos, por danza clásica, danza regional, danza folclórica, y lo último que he estudiado es la danza ability, que es para discapacitados, y también danza buto, porque generalmente algún bailarín se le acaba la vida después de 40 años, después ya se volvió viejo, ya no salta, ya no eso, pero entonces hay diferentes maneras de bailar. Y lo mismo del teatro, yo he visto, digamos, pues, ¿cómo se llama? Un actor que ha hecho muchísimas películas y también es actor. Ignacio López Tarso. ¿Mandé? Ignacio López Tarso. Sí, López Tarso. 97 años. Sí, entonces
también puedes seguir. Y tú, yo digo, pues yo también puedo seguir. Claro que sí. ¿No? Entonces, Señora, aquí tiene su casa. Y regálele alguno a alguien así que bueno, o haga lo que quiera con el libro. Estoy sugiriendo más por agradecerle que haya venido. claro que lo voy a regalar a alguien que, Muy bien. que le interese realmente la danza y el teatro. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Así es, pues muchas gracias, muchas felicidades. Yo solo quería preguntarle algo. ¿Cómo fue que usted empezó a escribir? ¿Cómo sucedió esa maravilla? Y después de decir que fue usted contador, o estudió contabilidad, no sé. Pero, ¿cómo fue eso? Uno aprende. Al teatro hay que acercarse de muchas formas. Y una de ellas es para escuchar las palabras, las historias. No solamente es actuación, luz, escenografía, talento del director, es también la palabra. Y la forma en que dice su palabra Lope de Vega, o Shakespeare, o Sergio Magaña, o Emilio Carballido, lo enriquece a uno. Y uno dice, qué rica es la palabra, qué rico es el idioma. Voy a intentar escribir algo de lo que yo recuerdo. Y pergueña uno alguna palabrilla ahí, alguna línea y otra, y de pronto se lo enseñé a Leonor Corral, una amiga que ya murió, y me dice, ¿me dejas publicarlo? ¿De veras? Hice un cuento que se llama La Abuela. La anécdota es de un niño que ve que una de sus abuelas, de pelo totalmente blanco, Lalita, está sentada en Cuernavaca viendo a los nietos jugar. Y entonces niño Ficachi, voltea a ver a la abuelita y la abuelita empieza a cubrirse de negro. Es realismo, no es ficción, no es poesía. Había una línea de hormigas que se estaba depositando en su cabeza y ella no la sentía. Y yo, admirado, ver cómo cambiaba el pelo blanco en totalmente negro y seguía cayendo aquel hilo de 2 metros, una cosa así. Estábamos en Cuernavaca, creo que no lo dije, estábamos en Cuernavaca. Entonces Lalita, inamovible, nos veía nada más, así, y fue cambiando totalmente. Eso es una impresión de un niño que no se me borró nunca y que escribí el cuento que se llama La Abuela, y una de mis amigas, Leonor Corral, que en paz descanse, lo publica en el periódico El Día, cuando sinceramente ni idea tenía yo de si eso podría interesarle a nadie, y lo publica en El Día. Entonces usted me dice, ¿cómo empiezo a escribir? Así, traduciendo en palabras una impresión, un sentimiento, una escena, pero no sabe uno si es escena, sentimiento o qué, es una acción, algo que yo, admirado, no pude decirle, quítate o estás llena de hormigas o todo, y estaba yo esperando quizá que se la comieran completamente, no sé, es como García Márquez, ¿no? como la abuela Heréndira, y así empecé a escribir, fíjese. Oye, Mario, yo quiero comentar. ¿Qué es lo que me motiva a escribir? Observar la realidad. Siento una necesidad de que tengo que explicar algo ahí, decir algo, argumentar algo, refutar, confirmar, etc. Pero así veo, eso le llaman enunciar un problema, ¿no? Y pues obviamente es muy, tiene una intencionalidad pragmática, ¿no? Y en ese sentido me siento avergonzada de escribir
cuando leo a Raúl Adalid y nos comparte su texto. Cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir? Te voy a contestar, fíjate que estaba ahorita que veía a Mario. La primera vez que yo lo vi fue en 1981. O sea, yo acababa de llegar de Torreón, yo soy de provincia. Y lo vi en el Teatro Santa Catarina. Y fue la primera vez que yo fui a ese teatro, el Teatro de Santa Catarina. Santísima. Y entonces yo me quedé arrobado con ese teatro, porque las llamadas eran con campana. En lugar de decir primera llamada, paz, daban con la campanita, y luego paz, el milagro. Tercera llamada, ¿verdad? Y vamos a ver la Diana Bracho, hombre. Y Germán Castillo dirigido. Y era de mis primeras obras, yo venía muy ignorante, pues norte somos muy ¡bárbaros! Eso de Sonora, por cierto. Fíjate, no podrás negarlo. No voy a decir nada. Y entonces pues teníamos que pulirnos, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo llegué a la UNAM, un maestro nos dijo, se van a ver Santísima, al Teatro de Santa Catarina, de un gran dramaturgo, Sergio Magaña. Grandísimo dramaturgo, yo creo que El mejor. que también lo mencionas en este libro, con una anécdota muy simpática. No sé si le conseguiste esas fresas. Pero a tu pregunta, Pati. Y entonces sale el torero jarameño, que va a ser después el amante de Santa, torero andaluz, grandísimo, sevillano. Ese era mi personaje. Y lo hace nada más y nada menos que Mario Ficacci. Y entonces a mí se me quedó su imagen, porque aparte él salía enfundado de torero, ¿no? Su traje Precioso traje. de matador dorado. Pero había una gestualidad corporal muy interesante en Mario, que a mí me llamó la atención, porque había una gran expresión corporal en su trabajo. Por ahí en su libro cita que Flores Canelo te decía que te dedicaras a la danza, que había un bailarín en ti, con muchas posibilidades. Esto viene porque ahora a mí se me queda esa imagen de Mario. Por supuesto lo volví a ver, pero nunca nos conocimos. Hasta ahora lo estoy conociendo. Primero conozco a Mario ya más íntimamente por su libro, y ahora que lo conozco por fin, pero desde 1981 que yo lo veo en el teatro, y ahora curiosamente, como digo, los dioses deben de estar locos y tienen sus porqués. Por algo nos estamos conociendo, así somos la gente del teatro, siempre decimos, esto es por algo. Los dioses no hacen las cosas nada más así por holgazanes. No, siempre hay porqués. Y entonces, por ejemplo, esta vivencia que narro me lleva de repente, me puede llevar a traducir esto a las letras, ¿no? Pero las letras se van a manifestar muy distinto a esta oralidad, ¿no? Yo estoy platicándoles esto, ¿no? Y ¿qué? Me estoy escuchando por El avión. por el avión. Ah, ¿no se está oyendo? Súbele el volumen. Ah, entonces, yo creo que esas son las cosas con las que uno se nutre. Viene un recuerdo, una imagen, y esa imagen hace que te sientes a plasmar, y de repente a mí me sucede, te sucederá, y Mario, no sé qué será. Esa es la gran magia y el secreto cuando uno escribe, que parece que alguien te está soplando al oído las palabras. Tú tienes tu imagen, ¿no? Que vas a construir tu recuerdo, o a lo mejor las palabras que escuchaste de la persona que estás escribiendo, y entonces estás reviviendo. Parece que alguien te está musitando, como esos caracoles en el mar que te acercas, ¿no?, al oído, y parece que te están musitando lo que tienes que escribir. Y esa es la gran magia. A mí eso es lo que me sucede como cuando escribo, ¿no? Cosa muy diferente, ¿no?, al teatro, ¿no?, que ahí tienes que estar en la búsqueda como actor, ¿verdad?, del personaje. Ese no aparece así nada más, ¿no? Ese es muy celoso, tienes que buscarlo por acá. La escritura a veces tienes magia, sí.
¿Qué será Lo que más yo te difícil? dije. ¿Escribir cine o escribir teatro? ¿Tú has escrito cine? No, tú también. ¿Tú? No sabemos escribir cine. Yo sí. Ninguno de los dos, cuando no, es que son diferentes. Es un lenguaje que tienes que escribir en imágenes. Sí, es diferente. Bueno, pues la subasta sigue abierta, ¿eh? No, pues felicitarlo. Yo, o sea, una gran parte de que yo quisiera ser actriz era porque mis domingos los gastaba en Contigo América. Entonces vi creo que 8 veces, sigue la bola, ¿era? Y sigue la bolota. Ajá, yo con Raquel tengo una anécdota muy bonita porque pues yo llegaba y hasta le pedía dinero a mis hermanos porque ya no querían ir, ¿no? Y yo Era entrada libre. Era entrada libre de cooperación voluntaria. Pero yo desde ese entonces decía, no, ¿cómo voy a ir sin nada? ¿Cómo? Si me están ofreciendo, ¿no? Nos dejaban botones. Sí. Nos dejaban botones en los sobres. En los sobres, sí. Recuerdo porque anécdotas platicando con Raquel y pues algo muy bonito de haber conectado con el teatro, pues era ir y esa obra me encantaba y ya me tenía en un lugar, ¿no? ¿Y saben cuándo estrenamos esa obra? No sé. En 85. Sí, es que... Después de los temblores. Ajá. Tuvimos una reunión muy seria en el comité directivo del grupo, porque cómo íbamos a hacer reír a la gente. Y sigue la bolota, es un acercamiento a la carpa, a la comedia musical, a la revista musical mexicana, al género chico. Y tuvimos una reunión porque me decían, no debemos de estrenar porque acaban de pasar los temblores, la gente está muy conmocionada y esto es fiesta, es una fiesta mexicana, es una fiesta. Sí, también tú estuviste ya en mis obras también. Y dijimos, sí, hay que estrenar. Hemos hecho un trabajo de ensayos, de investigación. Uno de nuestros asesores era Enrique Alonso. ¿Cómo no vamos a estrenar? Sí, estrenemos. La gente nos lo agradeció muchísimo. Fue el 5 de noviembre de 1985 que estrenamos Y sigue la bolota. Con llanto en los ojos, salía la gente, nos abrazaba y nos decía, necesitamos tanto reír, tanto... Y siempre estaba lleno. Siempre estaba lleno. Yo recuerdo que siempre estaba lleno, hasta por lo mismo mi anécdota es de que tengo que llegar temprano porque si no, no podías entrar. No voy a entrar. Pero bueno, eso es una parte de recuerdo, ¿no? De todo esto. Y otra vez agradecer porque creo que eso justo que decías, ¿no? Del maestro Héctor Mendoza, de a veces no te dan bibliografía, no te dicen de dónde parte, tú crees que parte de ellos, y a veces son versiones de ellos que también son muy válidas y que también te enriquecen, pero las nuevas generaciones también tienen que escuchar estas anécdotas porque los van a enriquecer como actores. Y me parece maravilloso pues que estén estos libros, esta trilogía que tienes ya, y pues agradecerte nada más que nos brindes eso. Y yo también quiero un libro, nada más que yo dejé mi cartera en mi coche y ahorita voy por ella. Para Patricia y para mí, porque el libro es compartido, repito, la introducción es parte del libro. Nos ha dado mucho gusto no solamente venir aquí, sino sentir que hay gente interesada, que de verdad hay gente interesada en la lectura, en saber más sobre los procesos creativos y en reconocer a una maestra de danza que yo le diría, si ya no puede hacer los demi-pliés y los grand gené, grand batiera, ¿cómo se llama? Todos esos, háblelo con un grupo de niñas, de niños, para que se animen a bailar también. Sí. Eso sería muy lindo. Pues toca justo agradecerles por su presencia. Creo que nos vamos todos con el corazón. Maestro, ¿nos iba a decir algo? Falta por acá. Sí, maestro. No hay un maestro, por favor. Pues es que usted también pero estoy en cierres. Quiero felicitarlos por la sencillez de su exposición. Desde que uno se asoma en la puerta para entrar, nos están invitando ya a su zona de intimidad, su zona de recuerdos,
que hacen sentir que uno está viviendo todo eso que están platicando. Y todavía más allá, pues te preguntan, ¿y tú qué? Y me encantó. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted por venir, también como actor, como actor.